Hola, buenas noches. Ya estamos a punto de comenzar esta conferencia. Simplemente estamos compartiendo el link. Bueno, pues estamos ya por comenzar esta conferencia. En esta conferencia vamos a aprender cuáles son nuestras dos conciencias y cómo podemos nosotros despertar la conciencia, porque siempre en las conferencias pues estamos hablando constantemente de estar pues despertando nuestra conciencia y queremos precisar a qué nos estamos refiriendo. Bien, solo unos segundos más para comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con este estudio. Saludos para Francisco Javier Cruz Gallegos, también para Leticia Vázquez, para todos los compañeros que se van a ir uniendo a lo largo de esta conferencia. También un saludo cordial. Estamos ya por comenzar y pues vamos a ir recordando cuáles son nuestros objetivos para esta conferencia. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es conocer cómo tenemos dividida nuestra conciencia, porque muchas veces nosotros hablamos de la conciencia en general, pero tenemos que saber estos dos tipos que tenemos de conciencia y los métodos para despertar cada una de ellas, porque nuestro objetivo con este curso de conocimiento de sí mismo es que logremos despertar la conciencia y que logremos también un proceso de autoliberación. Y para eso, pues necesitamos las herramientas para poder lograr ese objetivo, para poder conocernos. Y este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Saludos para Margarita Rubalcaba también, buenas noches. Allá hasta donde estás, un saludo cordial, Margarita. Y para todos los que van agregándose también a la conferencia, un saludo cordial. Saludos también para Inocencia Alba. Buenas noches. Y bueno, pues entonces comencemos con el estudio porque ya se nos hizo un poquito tarde. Bien, pues vamos a hablar primero, porque estamos hablando de que nosotros tenemos dos tipos de conciencia. Sí, para todos aquellos que de pronto no han tomado el curso previamente, pues esto a veces resulta como novedoso, incluso a veces un poco confuso, pero tenemos que saber que tenemos dos tipos de conciencia, una conciencia objetiva y una conciencia subjetiva. Y tenemos que diferenciarlas porque para cada una de ellas hay un método para despertar. Y pues vamos a hablar primero de la parte de la conciencia objetiva. Primero, veamos qué es lo objetivo, porque a veces quienes hemos estado en algún estudio de seglar, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que de pronto hemos estudiado pues alguna carrera que tiene que ver con la ciencia en algún modo, ¿cierto? Así sean las ciencias sociales, pues nosotros estamos obligados a aprender muchísimos conceptos que derivan precisamente de estas nociones científicas que están relacionadas con el método que los científicos siguen. Y entonces cuando hablamos del objetivo, pues tenemos ya algunos conceptos, pero necesitamos ahorita precisar. Recuerden que nosotros pues tenemos que estar pues deconstruyendo o eliminando muchos de los conceptos
que tenemos en nuestra psicología, porque entre más conceptos tenemos, es más difícil que nosotros logremos despertar nuestra conciencia. Sí, parece como contradictorio a lo que pues, hemos aprendido o lo que nos han enseñado en la escuela, en la vida en general. Nuestras familias siempre nos hacen que aprendamos muchas cosas, muchos conceptos, porque creen que entre más nosotros aprendemos, entonces mejores somos. Pero para este tipo de conocimiento, para este ejercicio de autoconocimiento, en realidad los conceptos estorban. Y entonces, pues ahorita vamos a ir deconstruyendo y eliminando muchos de estos conceptos que tenemos. Entonces, hablemos primero del objetivo. Miren, lo objetivo tiene que ver con lo que es real. Nosotros realmente no conocemos esta dimensión de la realidad. La realidad está a dimensiones más arriba de la que nosotros estamos pues manejando, o más adentro, más profundo, por decirlo de alguna manera. Esto lo aprendimos precisamente en las conferencias que nos hablan de las dimensiones. La conferencia 5 y 6 nos habla de las dimensiones que existen en el planeta y las dimensiones que existen en nosotros. Y aprendimos que estas dimensiones pues van precisamente hacia adentro. Entonces, nosotros nos manejamos regularmente entre la primera, la segunda y la tercera dimensión, porque tenemos una psicología pesada que nos hace estar oscilando mayormente en las dimensiones infra, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero ya aprendimos la importancia de estar haciendo este ejercicio de autoobservación para percatarnos de que muchas veces estamos en estas dimensiones infra. Y lo que tenemos que hacer es nosotros aprender a estar en esta dimensión, en la tercera. Lo deseable es que estuviéramos siempre psicológicamente en esta tercera dimensión donde está nuestro cuerpo, materialmente, ¿sí? Pero no son las únicas dimensiones que existen. Está la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión. Y estas dimensiones son superiores en muchos sentidos y está, pues, fuera de nuestro alcance en tanto nosotros no hagamos ese trabajo de autoconocimiento, ¿sí? Entonces realmente tenemos muy pocas nociones de la realidad. Lo objetivo tiene que ver con esa realidad. Y este plano, digamos, el objetivo, pues tiene que ver con nuestra conciencia, pero esa conciencia eterna, ¿sí? La parte como divinal dentro de nosotros, esto es lo objetivo. Y para que lo objetivo pueda manifestarse, entonces nosotros tenemos que evitar caer en procesos de identificación. Cuando no estamos identificados, entonces en esos instantes o en ese pequeño instante en que no estamos identificados, ahí podemos realmente tener esta noción del objetivo, ¿sí? Que es el punto de vista de todos. Y eso es lo que experimentan, por ejemplo, quienes logran una meditación profunda, pues muchas veces logran experimentar estas dimensiones de la realidad. Por eso es que a veces cuando regresan acá nos dicen cómo es que se sintieron uno con todo, ¿sí? En donde pues son parte de, pueden experimentar este amor dentro de ellos y pueden experimentar cómo son parte de otros seres vivos, de otras cosas que existen en este plano. ¿Y por qué? Pues precisamente porque experimentan este plano objetivo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el gran impedimento de que como todo el tiempo estamos identificados, pues realmente pocas veces estamos dejando que se manifieste lo objetivo en nosotros, ¿sí? En ese sentido, pues entonces conviene ver qué es lo subjetivo. Y miren, lo subjetivo tiene que ver con sujeto, ¿cierto? Así el nombre lo indica, con el sujeto. Pero el problema es que nosotros no somos un solo sujeto. Hemos aprendido a lo largo de las conferencias y ustedes a través de sus ejercicios de introspección, de meditación, de autoobservación, se han podido ir percatando cómo es que nosotros somos muchos, ¿sí? Somos muchos sujetos. Entonces, no somos uno solo, sino que somos una multiplicidad. Cada uno de estos sujetos tiene sus propios deseos, sus propias emociones,
su propia mente, ¿sí? Sus propios conceptos, sus propias ideas. Y ustedes han podido observarse y notan cómo es que muchas veces estos sujetos no están ni siquiera de acuerdo dentro de nosotros, ¿sí? En nosotros existen sujetos que son contradictorios y que cada uno busca un objetivo distinto, ¿sí? O sea, la ira quiere una cosa, mientras que la lujuria otra y el orgullo otra, ¿sí? A veces em, en un mismo momento, en una misma escena, nosotros podemos experimentar cómo tenemos esta bipartición, ¿cierto? Donde nosotros pues ni siquiera sabemos a veces para dónde realmente queremos ir, sino que estamos siempre pues indecisos, confundidos, y tiene que ver con estos procesos en los que precisamente nosotros pues vemos cómo tenemos una psicología múltiple, ¿sí? Somos muchos sujetos. Entonces, lo subjetivo tiene que ver con ese punto de vista del yo. Entonces hablamos de mi punto de vista, pero hay que ser precisos y ese punto de vista es del yo que en ese momento esté en la máquina humana, ¿sí? Entonces yo voy a tener muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque somos muchos en nuestra psicología, eh, en nuestra parte que está precisamente tomada por estos agregados psicológicos. Entonces recordemos que los agregados en realidad no deberían de formar parte de lo que somos. Son agregados precisamente, nos están sobrando y por eso cada uno de estos agregados, mientras tome posesión de la máquina humana, ahí va a tener un punto de vista, ¿cierto? Y somos cambiantes, entonces hoy opinamos una cosa, hoy vemos las cosas de una manera, mañana de otra, es más, en el mismo momento al ratito vemos de otra y cambiamos el punto de vista, cambiamos la opinión, porque en un ratito a lo mejor está pues el orgullo y al ratito pues ya vino la codicia y al ratito se presenta la lujuria y cada uno de estos agregados tiene su propio punto de vista, ¿sí? Que se convierte en mi punto de vista en ese momento. Entonces, lo subjetivo tiene que ver con esta psicología que nosotros tenemos. Es una psicología defectuosa, ¿cierto? Y por eso nosotros le decimos a estos agregados defectos, ¿sí? Porque pues en efecto nosotros podemos observar como cuando está el agregado presente en nuestra máquina humana, nosotros tenemos defecto de la conciencia objetiva, ¿sí? Ahí tenemos solamente presente la parte de estos conceptos que tiene el agregado psicológico. Entonces, lo subjetivo tiene que ver con estos procesos de identificación. ¿Qué es identificación? Es cuando nosotros nos volvemos idénticos a ese sujeto que está en el momento en la psicología. Entonces, por ejemplo, pues de pronto, si me hacen un piropo y dicen, es que qué guapa está usted, en ese momento sale el agregado, pongan de la vanidad, ¿no? Entonces, mi agregado de la vanidad me hace volverme idéntica a él, ¿sí? Pienso como ese agregado, siento como ese agregado, deseo como ese agregado. Entonces se manifiesta un deseo, ese deseo es de querer escuchar más. Ah, sí, ¿no? Y entonces nosotros invitamos a que nos sigan piropeando el deseo. El pensamiento, ¿no? En donde uno empieza a tener conceptos. Ah, sí, es que este vestido que me puse hoy me sienta bien, estas zapatillas o estos tacones, este maquillaje o lo que sea que nosotros, pues de momento en ese momento de la vanidad, pues resalta, ¿no? El pensamiento, los conceptos. Ah, sí, me voy a poner estos pendientes, me voy a seguir maquillando así, eh, voy a ponerme estos tacones más seguido, es que mi postura, es que el corte me favoreció, etcétera, etcétera. Son los conceptos de ese agregado con el que yo me estoy identificando en ese momento, ¿cierto? Lo que hace este agregado, ¿no? Este agregado sonríe, ¿cierto? En ese momento en que me dicen que guapa, pues yo sonrío. Es más, hasta cambio la postura, ¿no? Cambio la mirada. Pues es lo que hace el agregado, es lo que hago yo cuando estoy identificada con este agregado.
Si la escena cambia y entonces después nos dicen, no, es que qué mala usted, qué payasa es usted o qué sangrona, pues entonces el agregado en ese momento de la vanidad se esfuma, viene ahora el agregado que se enoja, ¿no? Que se ofende. Y entonces ahí nos vamos a identificar ahora con este agregado y vamos a sentir, a pensar, a desear y a hacer conforme a ese agregado ofendido, ¿cierto? Entonces mi punto de vista cambia, ajá, la parte de cómo se está manejando, ¿no? En la máquina humana, pues también cambia. Entonces, toda esta parte subjetiva tiene que ver con estos procesos en donde siempre estamos identificándonos con los agregados que van saliendo en nuestra propia psicología. Entonces, en ese sentido, podemos decir que lo subjetivo no es real. ¿Por qué no es real? Porque está cambiando constantemente. Entonces, sale el vanidoso y entonces piensa, siente, desea, hace de acuerdo a ese agregado. Pero después sale la ira o sale el ofendido y piensa, siente y desea de acuerdo a ese agregado. Y no se mantiene, no permanece. ¿Y qué pasaría, imagínense, si nosotros eliminamos ese agregado? Pues entonces ese sentimiento desaparecería, ese pensamiento desaparecería, ese deseo desaparecería, ¿sí? No es real porque no permanece. Entonces, vean cómo es que es importante distinguir, porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que realmente vale la pena es lo que es objetivo, porque eso sí es eterno, eso sí permanece y eso es lo real. Pero solo podemos acceder a esta parte objetiva cuando logramos no identificarnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Porque cuando estamos hablando de despertar la conciencia, pues estamos hablando de estos procesos en donde vamos a estar eh, dándole a nuestras conciencias las herramientas para que logren despertar. Bueno, primero vamos a hablar de estos dos tipos de conciencia. Cuando nosotros hablamos en la primera conferencia, desde la conferencia número 1, hablamos de que nosotros, pues no nada más somos esta parte corpórea, esta parte material, este cuerpo físico que nosotros conocemos. No solamente somos eso, sino que también tenemos una parte energética. Esta parte de energía está conformada por dos partes a su vez. Tenemos una parte espiritual, ¿sí? Esta parte del espíritu, de la chispa divina dentro de nosotros, que es inatrapable y que es la que nos motiva a entrar a este tipo de conocimientos. Si ustedes se preguntan por qué llegaron a estas conferencias, tiene que ver con la acción de este 3% de conciencia que ustedes tienen. Ese 3% de conciencia es su propia luz, es esta parte que no han atrapado los agregados psicológicos, esa parte que nos da ciertos impulsos y nos motiva para que busquemos, para que hagamos un poco más por nosotros mismos, para que indaguemos, para que iniciemos este proceso de autoconocimiento. ¿Sí? No es casualidad que nosotros lleguemos a estas conferencias, es la acción de esta conciencia que nos está dando los chispazos, los impulsos para que nos encaminemos, ¿sí? Y que si nosotros permitimos que esta parte actúe, nosotros tenemos mejores resultados. Entonces, aunque ustedes vean un número chiquito, que es 3%, ese 3% es muy poderoso. Tiene toda la fuerza y toda la sabiduría. Como estudiamos en otras conferencias, hemos aprendido que nosotros pues venimos de muchísimas existencias. En esas existencias, pues ustedes han acumulado sabiduría, aunque en este momento no logremos recordar toda esa sabiduría, si permitimos que se esté manifestando este 3%, vamos a ir adquiriendo esta sabiduría que está dentro de nosotros mismos. Entonces, pues este 3% tiene esa facultad o tiene ese poder. Ahora, tenemos también otro 97%, que ese 97% también es luz, pero luz atrapada. ¿Quién atrapó esa luz? Estos agregados psicológicos, yoes.
¿sí? Defectos, ¿sí? Los llamamos así. Han logrado atrapar pequeñas partecitas de nuestra luz. Y a esta parte la llamamos alma, ¿sí? Hagan de cuenta que es como una bolsita donde están todos estos agregados que nosotros en algunas existencias hemos creado, atraparon partecitas de nuestra luz y entonces esto constituye lo que es nuestra subconsciencia. Entonces, ¿por qué subconsciencia? Pues porque tiene un poquito de luz, ¿sí? Pero está condicionada, está atrapada por estos agregados psicológicos. Entonces, esta luz por sí misma que está atrapada no se puede manifestar. Nosotros necesitamos pues ayudarle para que se pueda manifestar. Entonces, el 3% es nuestra conciencia, el 97% es nuestra subconsciencia. O vamos a decirlo de esta manera, el 3% es nuestra conciencia objetiva, mientras que ese 97% es nuestra conciencia subjetiva. Y acuérdense, subjetivo tiene que ver con esos sujetos que forman parte de nuestra psicología. ¿Sí? Bueno, espero que vaya quedando claro. Si hay alguna duda o se necesita aclarar algo, con gusto, solamente dejen el comentario aquí. Yo le voy dando seguimiento. Saludo a Angélica McCoy también. Saludos a Elena Corcel. Buenas noches. También para Basurto Olivera, para Luz Herrera, también saludos para Ilse Alza, un saludo compañera, qué gusto verte por acá, y para Erasto Martínez, para Bubu García también, un saludo cordial. Bueno, entonces, veamos, vamos a ver esta primera parte, que es la parte de la conciencia subjetiva, esta parte que está atrapada en los agregados psicológicos, ¿sí? Esta que ya mencionamos acá, en la cual pues todas las lucecitas o las pequeñas partes de luz lograron atraparla muchos agregados que nosotros tenemos. Vamos a hablar de esta parte, ¿sí? Es el 97% de esencia, son estas chispitas de luz que están atrapadas en el yo. Entonces, ¿qué sucede con estas chispitas? Bueno, estas chispitas condicionan esta luz, este fueguito, ¿sí? Entonces, se procesa por cada condicionamiento de cada uno de estos yoes. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si tenemos ahí un agregado envidioso, un agregado de la envidia, tiene un condicionamiento y entonces ese no, cuando está presente ese agregado, nuestra máquina humana nos podemos percatar que no podemos alegrarnos por el bien que le sucede a otras personas. ¿Sí? Hay ocasiones en que a veces nosotros pues hasta nos sorprendemos porque queremos mucho a alguien, un amigo, una amiga, un familiar, alguien muy cercano, pero ese condicionamiento del yo envidioso no nos deja alegrarnos por las cosas buenas que le pasan, por los éxitos que tiene esta persona, sino que nosotros pues decimos, tenemos ese sentimiento de que, ay, no se lo merece, de que lo criticamos, de que sentimos que nosotros merecemos más o queremos eso que él tiene. Pues, ¿qué es eso? Es un condicionamiento que este agregado tiene. Y entonces, por eso es que nosotros no podemos sentirnos felices con los demás o no podemos sentir amor. Alguien podrá decir, es que no, yo no me pasa eso, no me pasa con todas las personas, solo con algunas. Bueno, pero acuérdense que entre más nosotros afinamos nuestra autoobservación, vamos a ir percatándonos de que efectivamente, pues es así, ¿sí? Vamos teniendo estos detalles y podemos observar eso en nuestra psicología. Entonces, el condicionamiento, hagan de cuenta que son como cadenas. Las cadenas que uno le pone precisamente a su propio, eh, a su propia luz, ¿sí? Nuestra luz, esta parte de nuestra conciencia sentiría amor y sentiría alegría o sentiría equilibrio, sentiría, eh, pues sí, estas cosas que son nuestra conciencia, paz, amor, luz, tranquilidad, ¿sí? Pero tenemos estas cadenas que son los agregados con toda la forma que tiene el agregado, con sus conceptos, con sus emociones, con sus deseos, que encadena
a nuestro yo y que entonces no nos permite precisamente que esta luz pues se manifieste. Entonces nos condiciona, ¿cierto? Esto es a lo que se refiere, está condicionada, es como de alguna manera como si estuviera atrapada, ¿no? Si ustedes han escuchado esta comparación, ¿no? Que habla del genio en la lámpara, ¿no? O del genio en la botella, pues precisamente están haciendo alusión a esta luz atrapada en nuestros agregados. Entonces hay que sacar esta luz, o sea, hay que desembotellar al yo para que, hay que desembotellar la conciencia atrapada en ese yo para que se pueda manifestar esa chispa, esa luz, ¿cierto? Entonces, vean cómo es que pues necesitamos hacer un proceso de muerte psicológica. Y en este proceso de muerte psicológica vamos a lograr esta liberación de la chispa, de la esencia. Cuando se logra una liberación de una chispita, aunque sea, eso se suma a la parte que es nuestro 3%. Se va a ir haciendo un poquito más grande. Entonces, de esta manera logramos mayor autoconciencia de las cosas sin siquiera darnos cuenta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algunos malos hábitos, ¿sí? Y esta parte son son agregados, pero cuando ni siquiera nos damos cuenta, entonces ahí estamos hablando de procesos inconscientes, ni siquiera nos percatamos, no podemos ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, piensen en las personas que se muerden las uñas. Generalmente ese proceso es de un yo, pero está muy a nivel inconsciente, ni siquiera logran percatarse y por eso a veces hasta se hacen daño, ¿cierto? Es porque ni siquiera logran ver y así tenemos muchos procesos inconscientes. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, acabamos de llegar a nuestra casa y no encontramos las llaves, acabamos de entrar, abrimos con las llaves y no podemos recordar dónde dejamos las llaves. Son estos procesos en donde hay tanta inconsciencia que ni siquiera nos percatamos de lo que hacemos o de cómo hacemos las cosas. Entonces ahí hay un proceso totalmente inconsciente. Los procesos subconscientes, pues logramos ver una parte, pero no todo, porque el yo nos engaña, ¿sí? Porque nos justificamos muchísimo. Entonces es cuando, por ejemplo, decimos una mentira supuestamente piadosa y nosotros nos justificamos diciendo, no, pues es por el bien de la otra persona, o es que es mejor decir estas cosas así, es que es mejor. Entonces sabemos que estamos haciendo un acto equivocado, pero nosotros creemos que no es tan equivocado, que no está tan mal, o que le encontramos una parte buena, o justificamos lo que estamos haciendo y decimos, no, pues es que es necesario que se haga, ¿no? Simplemente así. Entonces, una parte subconsciente, donde pues se puede ver algo, pero no todo, no la profundidad, porque si viéramos la profundidad, entonces no estaríamos cometiendo ese error, ¿cierto? Esos son procesos subconscientes. Y los procesos infraconscientes es cuando ya nosotros estamos viendo al yo, pero nosotros lo dejamos actuar, ¿sí? Porque tenemos esa mala voluntad dentro de nosotros y entonces aunque sabemos que está mal, vamos y lo hacemos, ¿sí? Y este es una fuerza súper pesada en nuestra psicología, pero a lo mejor ustedes en sus autoobservaciones se han podido percatar de que efectivamente muchas veces elegimos actuar con los yoes y cuando elegimos actuar con los yoes, eh, pues simplemente estamos ahí cayendo en procesos infraconscientes, ¿sí? Donde pues ya sacamos al yo, digamos, como a voluntad. Eso es muy pesado y pues más que espantarnos o que nos dé miedo, hay que estudiar todos estos niveles. Entre más nosotros estudiamos, vamos teniendo como más posibilidad de ver más detalles y ver cómo pues caemos en estos tres estados de conciencia subjetiva. Ahora, vamos a hablar de la parte de la conciencia objetiva. Entonces hablábamos de este 3% de conciencia, ¿sí? Voy a regresarme un poquito. Esta parte espiritual en nosotros, esta parte autoconsciente que no ha sido atrapada por el yo y que esta parte tiene mucha fuerza y por eso nosotros llegamos a este tipo de conocimiento porque estamos buscando nuestra conciencia, está buscando que despertemos, ¿sí?
Entonces, pues ahí tenemos esta parte de la conciencia objetiva, ¿no? Y esta conciencia tiene muchísimo conocimiento, tiene mucha sabiduría, tiene también mucho poder. Cada vez que nosotros creemos que no podemos contra un yo, tenemos que recordar que este 3% es muy, muy poderoso y que el yo que sea, el yo de un vicio, un yo que tengamos así súper arraigado, ese yo lo podemos destruir con este 3% de conciencia libre. Entonces, este 3% conoce los pasos exactos que nosotros tenemos que dar para llegar al proceso de autorrealización. Pero este 3% no nos puede obligar, nosotros tenemos que querer. Entonces, simplemente conoce el camino, pero nos permite que nosotros usemos nuestro libre albedrío para que logremos, pues si queremos, transitar o caminar a la autorrealización. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a este conocimiento, tenemos esta noción de que los bebés, por ejemplo, no tienen esta capacidad de poder saber lo que pasa a su alrededor o de que no tienen esta capacidad de saber a lo que vinieron a este mundo, a esta existencia. O creemos que los bebés pues simplemente se la pasan dormiditos, que no tienen esta, pues ni siquiera están, según nosotros, conscientes de quiénes somos, ¿no? Los que los rodeamos, de dónde están. Pero es al revés, más bien nosotros hemos olvidado a qué venimos a este mundo, a esta existencia. Nosotros hemos olvidado cómo regresar a nuestro origen. Y esta chispita que acaba de llegar a la existencia sí tiene este 3% despierto. Sí, nosotros tenemos este 3% pues dormido, condicionado, o tenemos este 3% que no nos funciona realmente toda esta parte, pero los bebecitos, ellos tienen el 3% despierto y ellos sí saben a qué vinieron, sí saben por qué llegaron en esa familia, sí saben que les espera, sí tienen a veces noción o tienen esta parte clara de cuál va a ser la línea de su destino. Y todo esto, aunque nosotros los veamos la mayor parte del tiempo, los bebés sí se pueden percatar, ¿sí? Incluso por eso es que muchas veces los bebés pequeños o los niños pequeños, cuando ya pueden ir diciendo palabras o hablar, en los primeros años, 2, 3, 4 años, muchos de estos niños logran recordar existencias anteriores. Y en estas existencias ellos saben quiénes fueron, ¿sí? Saben incluso cómo murieron y saben por qué llegaron acá o incluso llegan a decir mi otra mamá, mi otro papá, ¿sí? Porque logran recordar una existencia pasada. Entonces, esto tiene que ver con que tienen todavía despierto este 3%. El problema con ese 3% es que durante los primeros 7 años de nuestra vida, todo lo que es nuestro entrenamiento o nuestra educación o nuestros condicionamientos, porque pues realmente esta educación que nos dan nuestros padres o esta educación que recibimos en la escuela son distintas formas de condicionamiento, ¿sí? En donde nos dicen, te portas así, tienes este premio, te portas así, tienes este castigo y nos comienzan a meter conceptos y nos comienzan a meter como regulación a nuestras conductas. Eso es lo que se conoce como educación. Y entonces durante estos 7 años, este infante pues va a recibir cantidad o sea, como que lo van a bombardear con los conceptos de los adultos, con todo este entrenamiento que se le hace al infante, ¿no? Y van a crearle una personalidad. Y esa personalidad lo que va a hacer, pues es que encaje bien en esa sociedad, en esa familia, en ese grupo, va a encajar bien, pero va a dormir su conciencia.
Entonces el infante pues va a ir olvidando a qué vino, ¿sí? Por eso nosotros actualmente no recordamos, va a ir perdiendo estas capacidades que tiene la conciencia de por sí, esta capacidad, por ejemplo, de tener unos astrales conscientes, de poder entrar al astral, de poder estar manejando el astral, esta capacidad la va a ir perdiendo y va a ir ajustándose a lo que le están exigiendo en su medio, ¿sí? La personalidad, pues para eso funciona, para hacernos, pues estar bien con el grupo al que pertenecemos, para estar encajando en esa familia, encajando en lo que se espera que nosotros seamos, ¿sí? Y la personalidad nos va a fascinar, va a hacer que nos estemos identificando. Entonces al niño se le dice, tienes que ser estudioso, se fascina con el estudio, se duerme su conciencia. Le dicen al niño, tienes que ser un buen niño, tienes que portarte bien. Entonces la personalidad se fascina muchas veces con o portarse bien o parecer que se porta bien, pero para poder ajustarse, ¿no?, a lo que le están pidiendo. Entonces se duerme su 3%. Si le dicen, por ejemplo, es que tienes que obedecer a tus mayores, ya le metieron ahí un concepto, ¿no? Y entonces se fascina con estas nociones, estas ideas. ¿Qué es la fascinación? Pues esta identificación en extremo donde nosotros pues ya no podemos ver, ¿no? No nos cuestionamos y simplemente vamos siguiendo. Somos como borregos. Y eso es lo que hacemos. Educamos a los niños para que sean borregos, para que eh, no usen su conciencia, ¿sí? Sino para que encajen totalmente en lo que este mundo nos está exigiendo. Entonces, esa personalidad, pues es este vehículo energético de todos los yoes que vamos a ir creando en esa existencia. Y fíjense bien, hay algo bien curioso. Cuando nosotros morimos, nosotros realmente podemos ver que no todo en nosotros muere. ¿Qué es lo que realmente muere? Vamos a recordar un poquito de la conferencia número 2. Lo que realmente muere es nuestro cuerpo físico. Eso es evidente, es casi lo primero que se desintegra, ¿cierto? Apenas morimos y ya comenzamos este proceso de desintegración y por eso tienen que hacer estos funerales donde o nos incineran o nos entierran porque bien pronto comenzamos pues a oler mal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico se empieza a descomponer y esto es la primera parte que va a morir. Y el asiento de este cuerpo físico, lo que le otorgaba la vitalidad o la energía para que funcionara este cuerpo físico es la parte vital, el fondo vital. Esa parte también va a morir, ¿sí? Entonces, muere el cuerpo físico, también muere el fondo vital. Y la personalidad, ese vehículo energético tarda un poquito más en desintegrarse que el cuerpo físico. Si el cuerpo físico inmediato comienza su proceso de desintegración y a lo mejor en algunos años, en unos pocos años, pues ya, nada más van quedando los huesitos y con el paso del tiempo también los huesitos van a ir desapareciendo y desintegrándose. En el caso de la personalidad, pues también puede permanecer pues algunos años. Si alguien creó una personalidad súper fuerte, muchas veces esa energía, ese vehículo energético es el que a veces logra tener algunas manifestaciones, ¿sí? Cuando decimos es que se apareció, es que lo escucharon, es que dijo, es que esto, el otro, pues muchas veces lo que vemos es esta manifestación del vehículo energético, de la personalidad que todavía queda, un remanente, pero también termina por desintegrarse. Si no fue una personalidad demasiado fuerte, entonces se va a desintegrar más rápido. Si fue una personalidad súper fuerte, donde alguien, por ejemplo, muy famoso, que pues tenía como esta energía súper fuerte, ¿no? De muchos agregados psicológicos, entonces va a permanecer por más tiempo. Bueno, pero hay cosas que no mueren. Y, por ejemplo, no muere el yo. El yo, si nosotros no lo eliminamos a voluntad, el yo, aunque nuestro cuerpo
en este momento nosotros nos muriéramos, se desintegra. Si nos toca volver otra vez, nos toca retornar y nos toca nuevamente comenzar aquí, entonces estos agregados que en este momento tengo, pues van a reintegrarse a la siguiente existencia. Entonces vean, este bebito que nació inocente, ajá, cuando recién nace, tiene su 3% despierto, todavía no se le suman los agregados porque no ha creado una personalidad. La personalidad permite que los agregados se integren, ¿sí? Que se acomoden. Entonces, durante los primeros 7 años, esta personita tiene su 3% despierto, pero como lo van a ir entrenando, creando su personalidad, eso va permitiendo que estos agregados se integren. Entonces, si en la otra existencia tuvo un yo de la ira súper fuerte, entonces apenas empiece a crear su personalidad, va a permitirse integrarse a ese yo, ¿sí? Y se le va a sumar. Entonces, pues hay niños que desde chiquitos se les ve lo corajudos, se les ve que son así bien intensos, bien enojones. ¿Por qué? Porque ya traen un yo de la ira creado desde antes, bien alimentadito, bien gordito. Cuando se forma la personalidad, eso permite que el agregado ingrese. Entonces, más o menos sucede esto en los primeros años de vida. Hablamos como de los 0 a los 7 años, pero así como nosotros estamos degenerados y así como degeneramos a nuestros hijos y les creamos la personalidad desde temprana edad, entonces pues ahí tenemos que desde los 4 o 5 años ya se están integrando estos agregados psicológicos en este infante. ¿Por qué? Porque esos agregados no mueren. Entonces se vuelven a reintegrar. Y tampoco muere esta parte divina, ¿sí? El espíritu, eso no muere. Ese 3% también nuevamente es lo que vuelve. Ese es lo primerito que se va a ver en el chiquito, ¿sí? Ese 3% regresa. Entonces vean la importancia de que, pues, por ejemplo, quienes son papás que tienen bebés pequeñitos, pues aprendan de estos temas porque así pueden hacer que su pequeñito, con ese 3% de conciencia despierta, pues vaya usando mejor su conciencia. O sea, en lugar de crearle una personalidad que permita que los agregados entren con toda la fuerza, el papá o la mamá, pues puede ir cuidando que más bien sea la conciencia la que se esté manifestando. Claro, para esto, pues el papá primero tiene que trabajar en sí mismo para saber distinguir y para saber exactamente cómo guiar a su hijo, ¿no? O a su hija. Entonces, esto es lo que podemos observar de esta parte. Entonces, ¿cuáles son los métodos para despertar? Tanto la parte eh, subconsciente como la parte autoconsciente. Entonces, a ver, vamos a hablar de la parte autoconsciente, de ese 3%, que es ese espíritu, la parte espiritual o la parte divina dentro de nosotros. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces aquí con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, hemos hablado de estos 3 factores en varias conferencias, pero vale la pena que nosotros los mencionemos y que veamos pues cómo es que pues ayudan, ¿no? Entonces, primero tenemos el factor de la muerte psicológica. ¿Esto para qué? Bueno, pues esto nos permite darnos cuenta de que precisamente tenemos estos agregados y de que estos agregados no permiten que se exprese ese 3%. Si trabajamos la muerte psicológica, entonces este 3% puede ser después un 3.01, 3.02, 3.1, 3.2 y vamos aumentando nuestra capacidad. Vamos ahí logrando que se despierte más. Entonces, por eso se trabaja con la muerte psicológica, para ir aumentando esta luz interna. Ahora, hablamos de la parte del nacer o del nacimiento espiritual. Esto hemos hablado que se hace con una pareja del sexo opuesto, con los requisitos que ya hemos mencionado, con amor, con castidad, con fidelidad.
y en un proceso en donde ambos estén colaborándose para que se logre fijar en su columna vertebral estas chispitas que se liberan con la muerte psicológica. ¿Sí? Entonces, se comienza con este trabajo de la muerte psicológica porque si no, los que participan de este acto no tienen en realidad chispitas que fijar en su columna vertebral. Entonces, si ambos están trabajando en este factor y en este correctamente, pues van a ir logrando que su energía suba a través de su columna y esta conciencia liberada ya nunca se vuelva a atrapar por el yo, ¿sí? Ya va a ser parte de su sabiduría. Y el factor del sacrificio por la humanidad, porque el factor del sacrificio nos permite ir despertando el anhelo espiritual, ir despertando el amor, ¿sí? Logrando precisamente dar unos impactos, unos impulsos, hacer los pagos correspondientes para que nosotros podamos avanzar en este proceso de autoconocimiento y de despertar nuestra conciencia. Entonces, el trabajo con los tres factores es lo primero que se tiene que hacer como un método para despertar la conciencia. Una segunda cosa que hay que hacer es transferir nuestro centro de gravedad. Si nosotros seguimos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a las cosas de la personalidad, a las cosas del yo, entonces no logramos el objetivo de despertar este 3% de conciencia. ¿Sí? Porque ahí donde está nuestro tiempo, ahí donde está nuestra energía, pues es ahí donde nosotros estamos ubicados. Si la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro diario vivir, está en las cosas de la personalidad, en las cosas del yo, pues entonces no vamos a lograr este objetivo de despertar el 3%. Entonces hay que transferir el centro de gravedad y esto se hace de manera sencilla, ya lo hemos visto en otras conferencias, pero hay que hacer una reflexión de dónde está mi tiempo, dónde está mi energía y transferirla a las cosas de la conciencia. Lograr dedicarle más a estos tres factores. Y pues salir de la fascinación de la personalidad. Entonces, lo que les comentaba hace ratito, entre más conceptos nosotros tenemos, más nos estorba para nuestro avance interno. Entonces, la conciencia no necesita de conceptos, ninguna cantidad de conceptos. Aquí lo que necesitamos es acceder a nuestra propia sabiduría. Y para eso los conceptos nos hacen estorbo. Entonces, tenemos que hacer este proceso de eliminación de todos los conceptos que nosotros tenemos. Entonces, ese es el método para despertar el 3%. Ahora veamos el método para despertar el 97%. Esta es la parte de nuestra conciencia o subconsciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para liberar esta parte? Aquí sí tiene que ver muchísimo con este proceso de la muerte psicológica, ¿sí? Tenemos que comenzar con el ejercicio de autoobservación. Y acuérdense que autoobservarse es mirar hacia adentro. ¿Qué es mirar hacia adentro? Voy a ver mis centros de la máquina humana. Y esto es un proceso como un ejercicio que nosotros vamos a hacer activo o dinámico. O sea, no nos vamos a clavar solamente en la mente, sino que hay que ver, hay que revisar la emoción, la mente, revisamos también la parte sexual, luego a veces regresamos a la mente, sí, porque sigue habiendo conceptos, nuevamente la emoción, la parte motriz, ¿no? Lo que hablamos, lo que decimos, todo eso es lo que vamos a estar revisando al interior. Entonces, en cualquier instante, en cualquier evento, vamos a ejercitar esta autoobservación. Entre más lo hagamos, más capacidad tenemos. Entonces, vean, por ejemplo, estamos en nuestro trabajo, ¿no? Y nos descubrimos que nos estamos impacientando, pero si estamos en autoobservación, de pronto nos cuestionamos y decimos, ¿por qué estoy impaciente? ¿Por qué me estoy sintiendo de este modo? ¿Sí? ¿Por qué estoy sintiendo ansiedad? ¿Por qué estoy sintiendo como este vacío en el estómago? Veo la parte de las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces nos cuestionamos y ahí nos logramos percatar casi inmediato que nos cuestionamos, ¿por qué quiero gritar? ¿Por qué quiero enojarme? ¿Por qué quiero insultar? Ahí nos percatamos que eso no es de nuestra conciencia.
Lo sabemos porque en el momento en que hacemos este ejercicio de autoobservación, ese espíritu en nosotros, ese 3% se activa y entonces decimos, no es de la conciencia, porque la conciencia estaría tranquila, ¿sí? Simplemente estaría pues en equilibrio. Ahí en ese momento, lo que nosotros vamos a hacer cuando andamos autoobservándonos es decir, ah, caray, no es de mi conciencia. Entonces, lo enjuiciamos. Vamos a este segundo paso que es enjuiciarlo, cuando nos percatamos que como no es de la conciencia, tiene que ser eliminado. Me sobra, ¿verdad? Entonces ahí voy a suplicar, voy al tercer paso. Suplico a esta chispa, a este 3%, a este espíritu, el 3%, y en especial, ese 3% tiene una fuerza dentro que es la fuerza de la madre. Y esa fuerza de la madre es el amor y es la fuerza más poderosa. Entonces, cuando nosotros pedimos a la madre, en realidad estamos pidiendo esta fuerza del amor, que actúe esta fuerza del amor. Recuerden que cuando se llega en las dimensiones a la dimensión superior hay una sola ley y esa ley es la ley del amor. Entonces es la fuerza más poderosa que mueve todo el universo. Y lo que hacemos nosotros es suplicar esa fuerza que está dentro de nosotros. Entonces no la imaginemos lejos. Aquí adentro estoy diciéndole, Madre Divina, elimíname esto, ¿no? O sea, por ejemplo, uno que su profesión es trabajar con otras personas, ¿no? Es pues trabajar con seres humanos, como por ejemplo los que somos maestros de profesión. Entonces de pronto tenemos una gran responsabilidad, sí, claro, porque estamos trabajando con personas. Entonces cuando perdemos la paciencia, no nada más es el perder la paciencia y ya, sino el cómo afecta a uno la psicología de las otras personas. Entonces, en ese momento en donde uno dice, ah, porque quiero gritarles, ¿sí? Porque quiero regañarlos, porque quiero herir, ¿no? Porque a veces uno como maestro es muy duro en sus palabras y quiere uno herir con las palabras, ¿cierto? Pero si estamos en autoobservación, ahí en ese momento cuando uno tiene el deseo de pronunciar una palabra hiriente, en ese momento uno en autoobservación dice, no, eso no es de mi conciencia, ¿cierto? Lo enjuicia y Madre Divina, elimíname este deseo de decir esta palabra hiriente. Entonces, uno hace este proceso, pero es rápido. Ahorita lo estamos explicando y nos tardamos, pero en ese momento en que estamos en la autoobservación, inmediato le pedimos, Madre Divina, y casi que estamos enfocados en ese deseo y nos negamos, ¿sí? Nos negamos a decir esa palabra hiriente y nos equilibramos, ¿sí? ¿Cómo nos equilibramos? Miren, funciona esta parte de concentrarnos, volver a sentir nuestro corazón, sentirnos, ¿sí? Y entonces ahí nos equilibramos y uno recupera y no es artificial, no, es, a ver, ¿no? Yo ya estoy comprendiendo que es mi yo, no es el alumno, no es el otro, el que está sacándome de mis casillas, es mi yo que está aquí adentro, el que quiere que yo grite, el que quiere que yo vocifere o el que quiere que yo diga una palabra hiriente. Entonces dirigimos la atención hacia adentro, ¿sí? Entonces, en ese proceso en donde me estoy percatando y estoy haciendo esta petición y estoy haciendo este trabajo interno, porque esto no lo vamos a decir, pues en el momento estamos viviendo el evento externo, estoy atendiendo mi trabajo, estoy atendiendo a mi alumno o a mi cliente, de acuerdo al trabajo que desempeñemos, pero como estamos afuera y estamos adentro, estamos haciendo este proceso de trabajo interno. Y entonces veo cómo hasta mi voz se modera. En lugar de gritar, entonces hablo amable, ¿sí? Y soy serena y a lo mejor hasta utilizo dulzura al hablar, ¿no? Y entonces de esta manera, pues hasta nuestro trabajo externo sale mejor porque estamos haciendo este esfuerzo interno y eso nos permite estar en armonía, primero acá adentro y después afuera con el otro, ¿sí? Bien, entonces, este es el método para despertar la conciencia subjetiva, la parte subconsciente de nosotros, esa parte atrapada. Entonces, vamos a hacer un proceso de muerte psicológica. Esto que acabo de explicar es morir de instante en instante. Es morir internamente o morir psicológicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se lleva a la muerte? Pues llevamos a la muerte ese yo, ese agregado, ese ego, ¿sí? Eso que nos está sobrando, que no es parte de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Si no, pues háganmelo saber.
los dejo con esta frase. Cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues nuevamente volvemos al esquema inicial y entonces vemos que nuestro trabajo está en que estas chispitas que están aquí en los distintos agregados psicológicos las vamos a hacer parte de este otro lado, que es nuestra parte autoconsciente, ¿cierto? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, este lo trabajamos con muerte psicológica y este lo trabajamos con los 3 factores. Sí, también la muerte psicológica, pero también trabajamos con el sacrificio por la humanidad, ayudando a los demás, ayudando a los otros y con la parte del nacimiento espiritual. Se requiere esos 3 factores, además de cambiar el centro de gravedad y dejar de estar fascinados con nuestra personalidad. Bueno, pues ya resumido el tema, pues no me queda más que agradecerle su compañía y pues saludarlos nuevamente. Andrés Canchola nos dice buenas noches, buen tema. Buenas noches, Andrés, gracias por acompañarme. Gracias a todos por estar aquí en esta conferencia. Y pues nada más invitarlos a aquellos que deseen agregarse a la práctica de meditación. Las meditaciones que hacemos en las noches, pues también tienen este objetivo de hacer un entrenamiento para que nuestra autoobservación se afine, ¿sí? Que tengamos más capacidad, como que le aumentamos la potencia a nuestros lentes internos, ¿no? Entonces, pues los que quieran conectarse, pasamos el link a través de la página y a través de los grupos de WhatsApp para que se conecten a las sesiones de Meet y podamos hacer estos ejercicios de meditación. Y pues mañana hay transmisión también de meditación a las 5 de la mañana para también los que quieran agregarse a la transmisión. Son todos bienvenidos. Bien, pues entonces simplemente dejarlos con nuestros teléfonos de contacto. Por aquí se los voy a poner. Por si tienen alguna pregunta directa o quisieran hacer alguna aportación más personal, tenemos ahí el teléfono de Moni y el teléfono de mi persona. Yo me llamo Roxana, los acompaño los días jueves en conferencia y en las prácticas de meditación matutinas. Bien, pues si no hay más, les deseo que tengan excelente noche y nos vemos próximamente.